Buenas tardes, gente. Como siempre, arrancamos compartiendo pantalla. Hoy con la alegría de una clase nueva y la tristeza de el contexto en nuestra Córdoba por el tema de los incendios. Pero volvemos a la alegría de una clase nueva porque la porción de historia que vamos a tocar hoy no es un pedazo de historia que normalmente se recorra con fluidez. Generalmente a la Bauhaus se la toma en cuenta hasta 1928 y después casi cae como en un agujero negro, por distintas razones. Algunas vamos a exponer hoy, pero en definitiva sigue siendo un espacio muy rico. Son casi 5 años de vida de la escuela, 4 años seguro, que son importantes de revisar. El motivo gráfico de la tapa tiene que ver con Lotte Bess, una alumna de la escuela que digamos, fue parte de una de las áreas más importantes dentro del esquema planteado por Hannes Meyer a partir de 1928, que fue la Oficina de Arquitectura, fue el Departamento de Arquitectura. Dijimos 1928, revisando este esquema en donde tenemos la presencia de las sedes, los directores, los codirectores o vicedirectores y los directores del Borkurs. Nos vamos a ocupar hoy de esta porción que tiene que ver con ese quiebre. Hay un quiebre claramente marcado sobre esta línea que representa el 1928. Ese año es fundamental a partir de una serie de hechos. El más importante es la renuncia de Walter Gropius a la dirección de la escuela. Según la historia oficial, tuvo que ver con cuestiones más relacionadas al contexto político de la ciudad, de eso, a presiones de tipo política, presiones políticas. En algún punto se habla inclusive de presiones de la prensa. Hoy la historia ya revisa algunas otras hipótesis. Algunas tienen que ver con directamente la intención de Gropius de recuperar su espacio en la oficina de diseño privada que compartía con Adolf Meyer. De todos modos fue un golpe importante para la escuela. Más allá de ello, él se ocupó de buscar su sucesor desde tiempo antes, de lo que vamos a hablar en un par de diapos. Quien se va junto con Walter Gropius es Laszlo Molinari, dejando un vacío relativamente importante en el Borkurs, aunque estaba Albers, quien de hecho lo sucedió. Pero también un vacío en otros espacios de la escuela, fundamentalmente lo que tiene que ver con el diseño en la metalistería y en los espacios de gráfica y de fotografía. También se especula con que Molinari no habría, como dice la historia oficial, dejado la escuela solamente por seguir a su mentor, a Walter Gropius, sino también quizás por la incomodidad de no poder asumir las funciones de dirección que podría decirse que lo logró después en 1937 en la New Bauhaus en Estados Unidos. El tercer importante abandono en la escuela es el de Marcel Breuer, otro húngaro, al igual que Molinari. Breuer también deja la escuela inmediatamente después de abandonar la Gropius. Él ya durante la era Gropius se había hecho cargo, como habíamos comentado en la clase anterior, de un nuevo taller similar a lo que pasó en el Cutemas con la fusión de la metalistería y la carpintería. En la Bauhaus se fusionan también la metalistería, la carpintería y el taller de pintura mural. A todo esto se lo llamó el espacio de montaje. En 1927 se conforma o se configura ese espacio
y Marcel Breuer se hace cargo de él, aunque ya venía haciéndose cargo de la carpintería. Fueron años importantes para Breuer. Aproximadamente entre 1926 y 1927 funda con unos socios la Standard Model, una empresa que tiene mucha significación para la historia de la producción de muebles, el diseño de muebles alemán. También se casa con Martha Herbst, justamente quien está a su izquierda inmediatamente. Como decíamos, Walter Gropius había ocupado meses antes, de hecho la intención de abandonar la escuela no es exactamente de 1928, sino anterior. Y convengamos que había tenido muchas presiones. No había quedado bien después de el abandono en Weimar, del proyecto en Weimar, aunque luego la escuela retomó fuerza importante desde su proyecto del edificio y la nueva sede en Dessau. Pero ya en 1927 él empieza a pensar en la posibilidad de la asociación. Cuentan algunas referencias que su primera opción fue Mies van der Rohe, que no aceptó, y pensó en Hans Meyer, un arquitecto suizo de Basilea, que se hace cargo de la nueva oficina de arquitectura que Gropius, el nuevo taller de arquitectura que Gropius piensa junto con Meyer en 1927. No confundir los apellidos. Gropius venía trabajando desde hacía tiempo, habían sido compañeros en el estudio de Behrens con Adolf Meyer. Este es Hans Meyer, arquitecto suizo, que Gropius elige, lo pone al frente del taller de arquitectura ya en 1927, lo que le permite durante unos meses ir reconociendo el clima de la escuela. Ya en 1928, con la renuncia de Gropius, Meyer se hace definitivamente cargo de la dirección de la escuela, dando una serie de giros a la estructura pedagógica y de manejo de la institución. Hay un plan que él desarrolla, que vemos en esta imagen, en la página desplegable del libro de Droste. Ese plan tenía que ver con una configuración de los talleres mucho más reducida que la que se venía trayendo de Weimar y de algún modo la que había sobrevivido en parte en Dessau, porque muchos de los talleres habían quedado en la sede en la Turingia, como el de cerámica, por ejemplo, uno de los más importantes. Meyer piensa en una estructura en donde por un eje central, que claramente se ve en la gráfica, se dividen los aportes del arte y los aportes de la ciencia, casi en una proporción similar. Todo lo que está en medio tiene que ver con la estructura curricular de materias en función de los semestres. Como decíamos, esta flecha indica el aporte del arte y el aporte de la ciencia para arriba y hacia abajo. Este primer círculo está indicando aquellas actividades complementarias que tenían que ver con la gimnasia, la música, la banda de música y el teatro, que sigue funcionando con la dirección de Oskar Schlamme. Hacia la derecha están los talleres propiamente dichos, los espacios propiamente dichos. En primer lugar, la tejeduría, que estaba a cargo de Gunther Stutz. En segundo lugar, el taller de publicidad, que estaba a cargo de Josh Schmidt, porque renuncia a Herbert Bayer, que también es una pérdida importante, aunque no lo hayamos puesto en el principio, junto con Moll, con Gropius y con Breuer. El tercer círculo corresponde a lo que sería el espacio de montaje, del que estaba a cargo Marcel Breuer, y con su renuncia asume por iniciativa de Hannes Meyer, Alfred Arndt. Finalmente, el espacio a cargo del propio Meyer, que era el espacio de la arquitectura, como búsqueda de la síntesis. En ese espacio, como puede verse aquí a Lot Besse, junto con su compañero Schutz, en lo que sería el espacio de trabajo de ese espacio de arquitectura, se dice alguna historia
oficial de la escuela que Lotte y Hannes eran novios. Probablemente era muy común la conformación, la configuración de muchas parejas dentro de la escuela, aunque Lotte termina casándose con el arquitecto holandés Mart Stam después en 1934. Fueron muchas y muy importantes las obras en las que trabajó más que muchas, muy importantes las obras en las que trabajó la Oficina de Arquitectura. Justamente el calificativo de muchas no es muy adecuado en función de que muchos proyectos que estaban como ya asociados a la escuela se los lleva Gropius a su propia oficina cuando renuncia. De hecho, él los había conseguido. Hans Meyer se ocupa de conseguir otros y los que consiguió eran importantes. Tenían que ver con la vivienda social. De hecho, se ampliaron algunos de los proyectos desarrollados por Gropius en la primera etapa en Dessau, y este que es uno de los más reconocidos de los proyectos, que es el de la Escuela Federal de Brno. En una imagen, en la imagen inferior se ve el gimnasio y aquí arriba se ve lo que sería el pasillo de la zona de dormitorios. Los dormitorios, como se ve aquí en un rincón, en un detalle de la zona de trabajo, se compartían cada 5 estudiantes, y el objetivo de este pasillo abierto y iluminado tiene que ver justamente con una cuestión, un planteo arquitectónico que apunta hacia la seguridad, para evitar lo que se llama el corredor ciego o el corredor de hotel, imaginando, supongo, alguna cuestión tan típica de las viviendas estudiantiles en cuanto al paso nocturno de gente de un lado hacia otro, por los motivos que fueran, simples reuniones, cruces entre parejas o lo que fuera necesario, que querían evitar, haciendo obviamente la vida mucho más controlada, para algunos dirían aburrida. Pero eran menores, eran chicos, entonces había que tener en cuenta eso como un factor importante dentro del funcionamiento del edificio. Por eso se plantea este corredor bien abierto, bien iluminado y bien visible. Perdón, vuelvo hacia atrás porque me olvidé de un pequeño detalle. Los espacios de la escuela estatal, la Escuela Federal de Brno, se equiparon todos a partir de la obra de los talleres de la Bauhaus. Pero esta silla, por ejemplo, es parte del catálogo Tonel. De hecho, todavía hoy se fabrica en la propia provincia de Córdoba, aquí cerca, en Río Ceballos. Rutili Carpinela es una empresa que produce bajo licencia estas sillas del catálogo Tonel. La lámpara que está ahí sobre la mesa es para la empresa Candem y está desarrollada por el taller de montaje, particularmente el espacio de la metalistería, y proyectado por Marian Brandt y su compañero y su socio. Otro de los talleres que tuvo importante actividad en la época de Meyer fue el taller de publicidad dirigido por Josh Schmidt. Ya lo conocemos a Josh Schmidt. Importante fotógrafo y artista de la Bauhaus. Recuerden aquella obra en el Bauplatz, en la casa Sommerfeld. El departamento de publicidad no solo desarrollaba lo que era la gráfica para la difusión, sino también todo lo que tenía que ver con el montaje de exhibiciones de todos los productos desarrollados en la escuela, particularmente en este caso en la era Meyer, a partir de 1928. Estas imágenes corresponden a una exhibición en Basilea, donde puede verse en la imagen que acabamos de disparar un par de muebles muy conocidos. Esta es la Easy Chair de Joseph Albers, y la mesa de Gustav Hasselblüff, dos de los muebles hechos en contrachapado de madera, de lo que ya vamos a hablar un poquito más adelante.
Esto es Briedendick en un montaje, un stand sobre muebles hechos, mobiliario hecho en aluminio, que era un material definitivamente innovador en esa época. También de la exposición de Basilea en 1929. Otro de los talleres también de mucha importancia en la Bauhaus siempre fue el Borkurs. A partir de la partida de Laszlo Molinari, como dijimos al principio de la clase, queda ese taller a cargo de Joseph Albers, que era su maestro asociado, digamos. Joseph Albers fue un profesor, digamos, que ya venía con experiencia del nivel medio y del nivel primario y entra ya como alumno en la Bauhaus habiendo sido docente. Eso le permitió escalar rápidamente en algunas posiciones dentro de la escuela. De hecho, ya para 1923 era maestro asociado junto con Molinari en el Borkurs. Se desarrollaron bajo la esfera de Albers una serie de ejercicios mucho más enfocados a partir de lo visto por los principios constructivistas junto con Molinari, pero no tan abstractos, sino mucho más enfocados en el productivismo, en la resolución de productos, como aquí en estos muebles experimentales, tanto en el banquillo de la banqueta de Tahito Mizutani, que se ve abajo, como en las sillas experimentales de Fritz Lavedach. Si se puede observar con cuidado tanto en la silla de Lavedach de la derecha, como en el banco, como en la banqueta de Mizutani debajo, se puede observar claramente alguna posible vinculación o relación con los muebles experimentales de Bárbara Stepanova de un par de años antes para la obra de teatro La muerte de Tarelkin en el Kyutemas ruso. Hablando de mobiliario, habíamos nombrado a la madera contrachapada. Alfred Ant, habíamos dicho, cuando hablábamos del esquema general planteado por Meyer en 1930, Alfred Ant es quien, de hecho el esquema en realidad pasa como con Gropius. Él plantea su esquema pedagógico en 1922 cuando en realidad venía funcionando desde el 19. Con Meyer pasa algo parecido. Lo plantea en el 1930 cuando en realidad era una cosa que venía funcionando desde el 28. Él propone a Alfred Ant como encargado de lo que sería el taller de montaje, este taller que, como decíamos, unificaba a los espacios de la metalistería, de la carpintería y de la pintura mural, y que estaba a cargo de Marcel Breuer. A partir de la ida de Marcel Breuer en 1928 es Ant quien se hace cargo. Ant había sido alumno entre el 21 y el 26, luego se va de la escuela para ejercer el diseño y la arquitectura, para volver a incorporarse como maestro en 1928 bajo la dirección de Meyer. Art, quizás uno podría especular en este sentido, comienza a promover el uso en el mobiliario de la madera contrachapada como un interesante nuevo material que permitía el desarrollo de productos muy versátiles. Digo especulando porque probablemente uno podría decir, digamos, la decisión de Ant haya tenido que ver también con bajar un poco el tono de la presencia de Marcel Breuer a partir del mobiliario de tubos de acero curvado, que de hecho Ant lo utilizó y mucho en digamos, su ejercicio independiente de la profesión. Aquí podemos ver entonces dos casos, la mesa plegable de Gustav Hasselblad, que ya habíamos visto en la exposición de Basilea, y como se llama, quizás irónicamente,
Armario para solteros o para solterones, según el libro que uno consulte, de Joseph Paul. Otro taller importante en la era Meyer fue la tejeduría, como lo vimos en su esquema. En este caso lo dirigió Gunther Stultz, quien había ingresado en la escuela en 1919, ya en el 1925 ya estaba habilitada como maestro en la escuela. Recordamos que había hecho sus trabajos para el Bauplatz en lo que era la Casa Amhorn. Gunther Stultz fue maestro de la forma en el tejido entre el 25 y el 26, y ya en 1926 empieza a dirigir el taller de tejido hasta 1931, que es cuando ella renuncia y sale de la escuela. Sin embargo, hay una fecha interesante que revisar en el medio, porque en 1928 es parte de la comitiva de la Bauhaus que viaja al Kutemas, a Moscú, para estas actividades de intercambio que existían entre las dos instituciones. Aquí una foto donde puede verse a algunas de las chicas de la tejeduría fotografiadas en la época. Aquí un par de ejemplos de lo trabajado por los alumnos de Gunther Stultz, tanto el caso de Liz Beyer con su vestido mini, bastante también avanzado para la época, interesante propuesta también gráfica o estéticamente a partir de los trabajos de Paul Klee, por ejemplo, o de la propia Gunther Stultz. Emil Bert Hartwig, en una composición. Es interesante el caso de Emilio, sería en este caso para una traducción desde el español, porque fue el primer, digamos, graduado del taller de tejido que era varón, digamos, que había estudiado dentro del taller de tejido y era varón. Por eso lo ponemos ahí como caso interesante también. Como decíamos, Paul Klee había sido maestro de la forma en el taller de tejido y tuvo una fortísima influencia en el desarrollo justamente de los patrones que se hicieron allí bajo la dirección de Gunther Stultz. En este caso un cuadro de Paul Klee que se llama Campos mal medidos, de 1929, en donde puede verse esto de la influencia en los alumnos, en este caso en Lena Meyer, con una cubierta para diván. Paul Klee termina renunciando, al igual que Gunther Stultz, en 1931. Ambos por razones personales. Paul Klee porque había conseguido un trabajo más estable. Sí me lo recuerdo en Düsseldorf. La verdad que no recuerdo en este momento la ciudad puntualmente, pero ya venía con idea de abandonar la escuela desde hacía tiempo. El caso de Gunther Stultz porque ya había, digamos, fundado una empresa para trabajar independientemente y quería dedicarse a eso. Hablamos al principio con el esquema de Meyer de 1930 de la importancia de algunas actividades complementarias como eran la gimnasia, la banda de música y el teatro. La gimnasia fue dictada por Carla Grosch y lo extraño del tema era que era específica para mujeres y se impartió entre 1928 y 1932, no pasó a Berlín esa actividad, digamos, la mantuvo Mies luego. Otro personaje importante dentro de este pedazo de historia, digamos, de 1928 en adelante es el caso de Marianne Brandt, ya conocida por nosotros, increíble diseñadora, excelente alumna desde 1924, en el taller de la metalistería, donde empieza a trabajar, luego a ser maestra auxiliar y finalmente haciéndose cargo de ese taller como directora puntualmente. Marianne Brandt
A partir de 1927 empieza a trabajar ya como experimentando con algunas cuestiones que tienen que ver con los metales y fundamentalmente con las técnicas de iluminación o el diseño de lámparas, para en 1928, con la llegada de Meyer, hacerse cargo ya como directora del taller de metales. El tema es que al ser un taller que inicialmente eh, empieza a trabajar bajo la órbita de lo que sería el taller de montaje dirigido por otra persona, que en este caso era Alfred Dant, cuando se concreta eso oficialmente, ya más cerca de 1930, o a fines de 1929, Marian Brandt termina renunciando. Allí está entre paréntesis el dato de que en 1919 se casa con Eric Brandt, como dato, digamos, ilustrativo de que justamente el apellido de esta tan reconocida diseñadora no era el suyo propiamente, sino el que había quedado de su matrimonio, que no prosperó. Aquí Brandt y Bredendijk, a quien ya habíamos visto con el desarrollo de muebles de aluminio, también bajo la metalistería para lo que fue la exposición de Basilea, en el espacio de trabajo del taller de metales, trabajando allí ambos. Como dijimos, habían trabajado para la empresa Candem en el diseño de lámparas y como les comentamos, o no sé si llegué a comentarles, en esa foto abajo a la derecha del dormitorio de lo que fue la escuela desarrollada en la época de Hans Meyer. Al principio, digamos, en cuanto al mobiliario de los dormitorios, estaba sobre la mesa de trabajo este modelito de lámpara diseñado por Marian Brandt y Jim Bredendijk. En 1929 se ocuparon ambos de rediseñar, reformular algunos de los productos que ya venían haciéndose en la Bauhaus y algunos en la propia empresa para poder hacerlos en serie de manera más eficiente. Aquí simplemente una obra que tiene que ver con el decorado de lo que fue la fiesta de metales, fiestas temáticas que todavía seguían existiendo en la Bauhaus. La fiesta de metales, de hecho, fue perdón, una de las más importantes en cuanto al despliegue. De hecho, quedan muchas fotografías. Inclusive se montó como una especie de ferrocarril o de riel, perdón, que comunicaba a la cantina con el espacio del dormitorio de los estudiantes. Aquí, aprovechando el decorado, Walter Funkat hace un autorretrato con su cámara. Otro de los espacios que sobrevivió con cierta importancia en la época de Meyer es el teatro, todavía dirigido por Oskar Schlemmer. Oskar Schlemmer dirige el taller de teatro hasta 1929, donde finalmente renuncia. Renuncia a una dirección que había mantenido desde 1923, es uno de los profesores que más tiempo está al frente de un espacio. Recuerden cuando había renunciado Schreier. Más o menos para la época de la exposición en Weimar. Oskar Schlemmer igualmente no tiene la misma incidencia en el teatro desarrollado durante la época de Hannes Meyer, porque empieza a surgir un nuevo grupo dentro de los alumnos de Bauhaus al que se llamó Nuevo Teatro Joven o Nuevo Teatro de la Bauhaus, en este caso presentando una de sus obras, sketch número 1, 3 contra 1, que el propio Schlemmer se ocupó de que pudiera ser presentada en varias ciudades alemanas a partir de una gira que él mismo consiguió. Esta foto es aproximadamente 1928. Una de las cosas que planteaban cierto conflicto entre este nuevo grupo de teatro y Oskar Schlemmer era que estos jóvenes
volvían a usar la palabra dentro de la representación teatral, cosa que Schlemmer había peleado por quitar del medio para poner el foco en lo que tenía que ver con lo expresivo desde la forma o desde los colores o desde los movimientos puntualmente. 1930 es un año también de quiebre en cuanto a la historia de la escuela porque termina o determina finalmente eh, la rendición más que rendición, la renuncia de Hannes Meyer a la dirección de la escuela, probablemente una rendición en función de las presiones del contexto. Hans Meyer era una persona abiertamente política y ideológicamente orientada hacia la extrema izquierda, era comunista, pero de todos modos trató de dejar eso de lado a la hora de la dirección. De hecho, estuvo eh, involucrado como autoridad de la escuela eh, en la expulsión de algunos estudiantes de la extrema izquierda que eh, ponían a sus ideales por delante del trabajo de la escuela. O sea que más allá de su posición, él era partidario de dejar de lado estas cosas y que la escuela funcionara este, sin, sin ser teñida por estos conflictos. Lo que no quiere decir que no pusiera mucho de su posición ideológica en el esquema general de la escuela planteado por él y en los objetivos finales de la escuela que tenían que ver con el diseño social o la función social del diseño. Meyer termina renunciando por estas presiones eh, y finalmente es reemplazado por una figura eh, de porte mucho más autoritario, hasta físicamente mucho más grande y obviamente también profesionalmente más famoso como era Mies van der Rohe, que ya tenía su fama ganada en función de haber participado de aquel grupo selecto de arquitectos que trabajaron con Peter Behrens, como Gropius y Le Corbusier, y el socio de Gropius, Adolf Meyer, también por haber sido elegido por el gobierno alemán para diseñar el pabellón de ese país en la Exposición Universal de Barcelona en 1929, un año antes de hacerse cargo de la dirección de la escuela. Mies reimpulsa algunas de las cuestiones, o intenta reimpulsar algunas de las cuestiones olvidadas por Meyer en su periodo de 2 años en la dirección de la escuela, sin demasiado éxito, sobre todo lo que tenía que ver con la relación con la empresa de la escuela para poder obtener fondos, que se estaba tornando cada vez más difícil. Sin embargo, eh, continúa con una visión en donde en la escuela el espacio más importante sería el de la arquitectura como síntesis. Ya había sido planteado así por Hans Meyer. Aquí justamente en uno de los seminarios de ese espacio de enseñanza del que el propio Mies se hace cargo. El taller de publicidad bajo la esfera de Mies intentó, digamos, también darle impulso a la difusión de la escuela y a la relación con el medio. Josh Schmidt se hace cargo, como dijimos, con la asunción de Meyer y continúa en esa función durante eh, la dirección de Mies van der Rohe, a pesar de estar ideológicamente en veredas opuestas. De hecho, Josh Schmidt era eh, calificado por el propio Mies como comunista. Por eso es que a la hora de trasladar la escuela definitivamente a Berlín, el espacio de la publicidad bajo la dirección de Josh Schmidt no es considerado como parte de la institución privada. Aquí Josh Schmidt en dos ejemplos, una tapa de catálogo arriba para el papel pintado, uno de los elementos que más éxito tuvo comercialmente hablando en la Bauhaus en esa época, y un folleto para la ciudad de Dessau con algunos de sus elementos más importantes, tanto un parque muy conocido como la fábrica de aviones Junkers, una de las industrias más importantes de Alemania y particularmente de la ciudad.
algunos trabajos de alumnos de Joe Schmidt en esa época, en donde se observa algo que ya habíamos observado en las piezas anteriores de Schmidt, que era el trabajo con las tres dimensiones en el papel. En la bidimensionalidad, trabajar la tridimensionalidad, como en estos trabajos de Rosek y Batz, particularmente. Bredendijk, aquel que habíamos mencionado como colaborador de Marian Brandt en la metalistería, junto a Hermann Göttel, aquí en el desarrollo de una interesante silla que fue exhibida en Moscú en 1931, también con la participación del taller de publicidad para lo que era la configuración del folleto explicativo. Finalmente, uno de los talleres importantes en esta época, desde el 28 hasta el 33, hasta el 32, por decirlo concretamente, porque lo del 33 fue prácticamente una ilusión de escuela, fue el taller de fotografía. Se empieza a funcionar con, digamos, la dirección de Walter Peterhans, convocado por Hans Meyer en 1929, hasta el cierre de la escuela en 1933, pero como decíamos, ese último periodo, ese último pedacito de algunos meses entre el cierre en Dessau en 1932 y la apertura privada de la institución privada en el 33 en Berlín es casi una ilusión. Walter Peterhans tenía una visión muy diferente de la que heredó la escuela de la impronta de Moholy-Nagy, que trabajaba más con una idea constructivista del uso de la fotografía, mucho en los collages. Peterhans trabajaba más con la idea de una obra de arte de la fotografía y era muy común el desarrollo de lo que se califica también en este arte la naturaleza muerta. En este caso, este cuadro se llama Liebre Muerta y es de 1929, esta foto. Una anécdota interesante para nosotros es la que va a venir en la fotografía que sigue. No en esta, sino en la diapositiva que sigue. Aquí, un par de alumnos, Bela Ullmann y Willy Jungmittag, aprendiendo fotografía. Fíjense en la posición de Willy, a diferencia de la de Bela, lo que da la pauta de las distintas cámaras, ¿no? Una con visor horizontal y otra con visor vertical, o con visión vertical. Como decíamos, la diapositiva que sigue nos iba a ofrecer una linda sorpresa para algunas que no lo sepan. Horacio Coppola fue conocido al menos por la historia como el único argentino que fue alumno de la Bauhaus oficialmente, ¿no? Fue convocado, o mejor dicho, acercado a la escuela por Greta Stern, quien era su pareja, luego fue su esposa y madre de sus dos hijos, con los que en 1936 vienen a vivir a Argentina. Hay muy lindas fotografías de Horacio Coppola de esa época que pueden ser interesantes que revisen. En 1932 Coppola ingresa al taller de fotografía y aprende con Walter Peterhans, bien digo, y es simplemente como para mostrar dos cuestiones: lo interesante de que haya habido un argentino y la influencia de Peterhans en la fotografía de sus alumnos en cuanto a este tema de las naturalezas muertas. Otro lindo ejemplo de Gertrude Arndt, no tengo el dato, pero seguramente tendría algún parentesco con Alfred, probablemente su esposa, en un muy lindo ejercicio de fotografía, que aquí mostramos no solo para ilustrar lo que tenía que ver con la actividad de ese taller en la Bauhaus, sino para también mostrarle a ustedes ahora con los instrumentos tan a mano que tenemos para la obtención de imágenes, cómo puede hacerse arte desde el uso de simples objetos con la luz. Es un lindo ejercicio como para observarlo y tratar de reproducirlo, o por lo menos inspirarse a hacer otras cosas. Finalmente, a pesar de los esfuerzos de Mies, el avance de la derecha en Alemania es incontenible
y la fama de la Bauhaus de estar atestada de alumnos y profesores comunistas hacen mella en la política general de Alemania toda y particularmente de Dessau. Lo que obliga al cierre de la escuela. Mies consigue que la escuela se cierre, pero que la comuna de Dessau se haga cargo del sueldo de los profesores, porque por contrato así estaba establecido hasta 1935. Lo que le da a Mies cierto aire de poder intentar una reapertura de la escuela en otra ciudad, ya que el sueldo iba a correr por cuenta de la comuna de Dessau. Se mudan a una fábrica de teléfonos abandonada. Seguramente la elección de Mies haya tenido que ver con los grandes espacios y la gran carga de iluminación natural que tenían al ser un espacio fabril. Como aquí se ve en esta fotografía que mostramos por dos razones. Para que se vea esa doble característica del espacio elegido por Mies, un edificio grande, y también el atuendo de los estudiantes. Estos son estudiantes. Podemos comparar con una foto de lo que podrían ser estudiantes hoy y sería interesante para hacer algún tipo de análisis comparativo de la ropa, de la indumentaria. El que se ve abajo a la derecha es el edificio con algunos trabajando sobre la reparación o construcción de muebles que van a ser acomodados por los propios estudiantes y docentes que van a pintar esos espacios y a armar definitivamente la escuela. Si no recuerdo mal, este es Lothar Schreier, uno de los... no, estoy confundido, pero es uno de los maestros de la Bauhaus. No importa. Finalmente, el sueño y la ilusión del funcionamiento de la escuela en Berlín es solo eso. No llega a ser realidad. Unos pocos meses puede llegar a funcionar la escuela, pero la presión del nacionalsocialismo es brutal, al punto de que pone lo que vulgarmente diríamos el cuchillo en la panza de la escuela para que cierre o se mantenga abierta cambiando el nombre, muchas características puntuales de la escuela, pero sí o sí la partida de Vasily Kandinsky a algunos alumnos de alguna tendencia comunista. Lo raro es que se obliga a la partida de Vasily Kandinsky cuando él era abiertamente anticomunista, a pesar de ser de origen ruso y venir de la Rusia puntualmente, no solo por nacionalidad, sino también por compromiso laboral, de hecho, en los primeros años de la Revolución. Pero es claro y es conocido el conflicto que Kandinsky tenía con la presencia de algunos comunistas extremos que había adentro de la escuela. Esta es una fotografía de Pius Paul, un alumno de la Bauhaus, que está ilustrando aquí una asamblea en donde entre docentes y estudiantes terminan decidiendo si la escuela seguía sin Kandinsky y algún que otro alumno ruso o cerraba definitivamente. Podría mencionarse también que Mies tuvo la oferta de seguir haciendo funcionar la escuela en otras ciudades. Leipzig fue una de ellas, pero ya tenía, digamos, armado el proyecto de escuela privada y contaba con los sueldos pagados por la comuna de Dessau y decidió no hacerlo. Lo que en definitiva se le vino en contra porque la comuna de Dessau terminó retirando, digamos, derogando lo que sería esa normativa que obligaba por contrato a pagar el sueldo hasta el 1935. La escuela se quedó sin ese sustento y definitivamente tuvo que cerrar. Aquí Mies, en una charla en la puerta de lo que era el edificio alquilado de la escuela, esa fábrica abandonada de teléfonos, con algunos alumnos. Y finalmente esta triste imagen de Ernst Beck, un alumno que está ahí en el último día, ese 12 de abril
de 1933. Paradójicamente, el mismo mes en que en 1919 la escuela había abierto allá en Weimar. Bueno, muchísimas son las posibilidades de encontrar influencias posteriores de la escuela Bauhaus en el mundo. Mencionamos algo muy al pasar, pero hubo un intento de refundación de la Bauhaus en una New Bauhaus por Maurice Nash en Estados Unidos en 1937. Aquí vamos a mostrar solo un par de ejemplos que tienen que ver con la continuidad del diseño Bauhaus poscierre de la escuela, en este caso no tan poscierre porque son imágenes del 31 y del 30 de una exhibición de diseño de Gropius y de Marcel Breuer en Berlín con algunos de los objetos diseñados en la Bauhaus. La exhibición de la Verbum en 1929 o en el 30 en París, lo que también da la pauta de el funcionamiento de esta institución que muchos libros de historia dicen que cerró en 1914, cosa que no es real. Y aquí una muestra de cuál era el peso que tenía el diseño del mobiliario de la Bauhaus en el universo del diseño, en el universo de la fabricación de muebles en ese momento, a partir de lo hecho por Marcel Breuer, en la tapa de la revista Stahlübroll. Con esto cerramos, recordamos la recomendación de la bibliografía que ya hemos hecho en clases anteriores, de lo que tenemos en biblioteca o de lo que podrían conseguir ustedes. Lo que sí pueden conseguir ustedes, seguramente, porque ya está circulando, es este libro de la Droste, de Magdalena, que está ya a disposición y que pronto vamos a poner en nuestro espacio en WordPress, para que puedan tener acceso a él. Es un gran libro, es un gran libro, de lo mejor. Yo sigo insistiendo en que para mí el mejor es el de Frank Whitford, pero en estos tiempos en donde es imposible acceder a biblioteca, nos vamos a tener que conformar con un excelente libro como es el de Magdalena Droste. Nos vamos con la triste imagen de Ernst Beck, agradecido y cerrando ya definitivamente la temática de Bauhaus. Espero que haya sido útil y nos seguimos cruzando por la red.